Capítulo 8. En todo semejante. Debe ser particularmente notado que en el primero y en el segundo capítulos de Hebreos, el tema y debate acerca de la persona de Cristo es especialmente con respecto a la estrecha relación de Cristo con Dios y con el hombre, especialmente concerniente a la naturaleza y forma. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Cuando Jesús se despojó a sí mismo, Él vino a ser hombre, y Dios fue revelado en el hombre. Cuando Jesús se despojó a sí mismo, por un lado apareció el hombre, y por el otro apareció Dios. De esta manera Dios en él y el hombre hicieron la paz, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2, versículo 14 y 15. Él, que era en forma de Dios, tomó la forma humana. Él, que era igual a Dios, se hizo igual con el hombre. Él, que era creador y Señor, tomó la forma de criatura y siervo. Él, que era la semejanza de Dios, fue hecho en la semejanza del hombre. Él, que era Dios y Espíritu, fue hecho hombre y carne. Primera de Juan 1:1 y también verso 14. Esto no es solamente la verdad con respecto a la forma, es verdad con relación a la sustancia, porque Cristo fue semejante a Dios, en el sentido de ser de la naturaleza y de la misma substancia de Dios. Él fue hecho en la semejanza del hombre, y en el sentido de ser igual al hombre, en naturaleza y en la misma sustancia del hombre. Cristo era Dios. Él fue hecho hombre, y cuando fue hecho hombre, fue hombre tan realmente como Él era Dios. Él vino a ser hombre para poder redimir al hombre. Él vino al hombre donde el hombre está, para traerlo a donde Él estaba y está, y para redimir al hombre de lo que Él es. Él fue lo que el hombre es. El hombre es carne. Génesis 6:3. Juan 3:6. El Verbo fue hecho carne. Juan 1:14. Hebreos 2:14. El hombre está bajo la ley. Romanos 3:19. Cristo fue nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. El hombre estaba bajo la maldición. Gálatas 3:10. Zacarías 5:1 al 4. Cristo
fue hecho maldición. Gálatas 3:13. El hombre está vendido al pecado. Romanos 7:14. Cargado de pecado. Isaías 1:4. Y más, Jehová cargó en él el pecado de todos. Isaías 53:6. El hombre es cuerpo de pecado. Romanos 6:6. Y Dios por nosotros lo hizo pecado. Segunda de Corintios 5:21. De este modo literal, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Con todo, esto nunca debe ser olvidado y debe ser constantemente llevado en mente y corazón, que en nada de esto, en lo que se refiere al hombre, a la carne, al pecado, a la maldición, lo fue Cristo en sí mismo o en su propia naturaleza original. Todo esto Él fue hecho, y tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En todo esto, fue Cristo hecho lo que antes Él no era, para que el hombre pudiera ser hecho ahora y siempre lo que Él no es. Cristo era el Hijo de Dios. Él vino a ser Hijo del hombre, para que los hombres fueran los hijos de Dios. Gálatas 4:4. Primera de Juan 3:1. Cristo era Espíritu. Primera de Corintios 15:45. Él fue hecho carne, para que el hombre que es carne sea hecho Espíritu. Juan 3:6. Romanos 8, versículo 8 al 10. Cristo, que fue totalmente de la naturaleza divina, fue hecho partícipe de la naturaleza humana, para que nosotros, que somos totalmente de la naturaleza humana, podamos ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Cristo, que no conoció pecado, fue hecho pecado, aún en la pecaminosidad del hombre, para que nosotros, que no conocemos la justicia, seamos hechos justicia, aún la justicia de Dios. Y como la justicia de Dios, la cual está en Cristo, el hombre es hecho esta real justicia. Por tanto, el pecado del hombre, el que Cristo fue hecho en la carne, fue real pecado. Tan cierto como nuestros pecados, que están en nosotros, son reales para nosotros, de igual manera, cuando esos pecados fueron puestos sobre Él, fueron real pecado para Él. Tan cierto como la culpa está atada a estos pecados y a nosotros a causa de ellos, cuando están en nosotros, de igual manera, esta culpa está atada a estos mismos pecados de nosotros y a Él debido a ellos, cuando fueron sobre Él. Cuando estos pecados fueron puestos sobre Jesús, vino a ser real pecado para Él.
Como el sentido de condenación y desaprobación de nuestros pecados es real para nosotros, de igual manera, este mismo sentido de condenación y desaprobación a causa de la culpa de los pecados fue reconocido por Cristo cuando estos pecados nuestros fueron puestos sobre Él. Por tanto, la culpa, la condenación, la desaprobación del conocimiento del pecado fueron sobre Él, fueron un hecho en su experiencia, tan real como ellos fueron en la vida de cualquier pecador que ha estado sobre la tierra. Y esta gran realidad trae a toda alma en el mundo la gloriosa verdad que la justicia de Dios y el resto, la paz y el gozo de la justicia, es un hecho en la experiencia del creyente, en Jesús, en este mundo, tan real como es en la vida de cualquier santo que pueda estar en el cielo. El que conoció la altura de la justicia de Dios, adquirió también el conocimiento de la profundidad del pecado del hombre. Él conoció el horror de la profundidad del pecado del hombre, así como conoce la gloria de las alturas de la justicia de Dios. Y por esto, por su conocimiento, justificará mi siervo a muchos. Isaías 53, 11. Por este conocimiento, Él puede liberar a todo pecador de la profundidad del pecado y levantarlo a las alturas de la justicia, aún la misma justicia de Dios. Hecho en todo semejante a nosotros, Él fue en todo punto como nosotros somos. Tan completo fue esto que Él pudo decir, como nosotros podemos decir la misma verdad: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Juan 5:30. De Él, esto fue enteramente verdad que, en las debilidades y dolencias de la carne, las nuestras que Él tomó, fue como el hombre que está sin Dios y sin Cristo. Por esto es que únicamente sin Él, el hombre nada puede hacer. Con Él y por medio de Él está escrito: todo lo puedo en Cristo. Para aquellos que están sin Él, está escrito: porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Por lo tanto, cuando Él mismo dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, esto hace cierto que en la carne, debido a nuestras debilidades que tomó, debido a nuestra pecaminosidad heredada y existente, las cuales fueron puestas sobre Él e impartidas a Él, fueron en sí mismas, en esa carne, exactamente como es en el hombre, que en las debilidades de la carne está cargado con pecados existentes y hereditarios, y que está sin Dios. Y puesta de este modo la debilidad, cargada de pecado e inútil como nosotros somos, en fe divina exclama: yo confiaré en Él. Hebreos 2:13.
Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y salvando lo perdido, vino a lo perdido donde nosotros estamos. Él se colocó a sí mismo en medio de lo perdido. Él fue contado con los transgresores. Él fue hecho pecado desde el punto de la debilidad y dolencias de lo perdido. Confió en Dios para que lo librara y lo salvara. Cargado con el pecado del mundo y tentado en todo como nosotros lo somos, esperó en Dios para que lo salvara de todos estos pecados y lo guardara de pecar. Salmos 69, 1 al 21, capítulo 71, versículo 1 al 20, capítulo 22, verso 1 al 22, capítulo 31, versículo 1 al 5. Y esta es la fe de Jesús. Este es el punto donde la fe de Jesús alcanza a lo perdido, al pecador, y lo ayuda. De este modo, ha sido demostrado en la totalidad de la perfección que no hay nadie en este mundo para quien no haya esperanza en Dios. Nadie tan perdido que no pueda ser salvo por la confianza en Dios, en esta fe de Jesús. Y en esta fe de Jesús, en lugar de lo perdido, esperó en Dios y confió en Él para la salvación del pecado y el poder para no pecar. Y esta, su victoria, es la que ha traído a toda alma en el mundo la fe divina por la cual todo hombre puede esperar en Dios y confiando puede hallar el poder de Dios para liberarlo del pecado y guardarlo de pecar. Esa fe, la que Él ejerció y por la que obtuvo la victoria sobre el mundo, la carne y el mal, esa fe es su don gratuito para todo pecador en el mundo. Y de esta manera, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y esta es la fe de la cual Él es el autor y consumador. Esta es la fe de Jesús, que es dada a los hombres. Esta es la fe de Jesús, que debe ser recibida por los hombres para que sean salvos. Esta es la fe de Jesús, que ahora, en el tiempo del mensaje del tercer ángel, debe ser recibida y observada por aquellos que serán salvos de adorar a la bestia y a su imagen, y capacitarlos para guardar los mandamientos de Dios. Esta es la fe de Jesús, mencionada en las palabras finales del mensaje del tercer ángel. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Todo lo que a nosotros de este mundo hemos hallado en el primero y segundo capítulos de Hebreos es el fundamento esencial y preliminar de su sacerdocio, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, versículos 17 y 18.